Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a hacer un resumen de la clase 5 errores que debes evitar. Pero antes, quiero decirles algo. Quiero decirles que escribir bien es más fácil de lo que ustedes piensan. Leo rapidito. ¿Te has sentido frustrado porque sabes que te equivocas mucho al escribir? Te entiendo, puesto que yo pasé por lo mismo. Eso sí, créeme cuando te digo que escribir bien es fácil. Solo tienes que tener a la mano herramientas prácticas que aceleren tu aprendizaje. Por eso hoy quiero ofrecerte la guía gratuita 5 errores que debes evitar. Esta te ayudará a identificar errores ortográficos que cometen millones de personas cuando escriben. Estoy convencido de que, si eres principiante, esta guía hará que desarrolles una mayor seguridad al redactar cualquier texto. En pocas palabras, chicos, ustedes pueden aprender a escribir bien, porque escribir bien no es difícil. Solo tienen que encontrar herramientas que los ayuden a aprender más rápido. Y en esta ocasión, yo quiero ofrecerles la guía 5 errores que debes evitar. Y que estoy convencido de que si ustedes son principiantes, los va a ayudar a que sean más seguros al redactar cualquier tipo de texto. Ahora bien, les voy a decir cuál es el primer error que deben evitar. El primer error tiene que ver con la clase que vimos la semana pasada, que tenía que ver con el vocativo. Rapidito les digo que el vocativo es simplemente una palabra o grupo de palabras que sirve para dirigirse a una persona. ¿Qué es esto? O sea, es una palabra que nos dice, yo estoy hablando con alguien, ¿ok? Por ejemplo, si yo digo, tocayo, ¿qué haces? Estoy hablando con el tocayo. Si yo digo, hijo mío, te quiero ver, estoy hablando con mi hijo. Si yo digo, pero Juan, escúchame, estoy hablando con Juan. Si yo digo, hola amigos, estoy hablando con mis amigos. Y si yo digo, así es mi capitán, estoy hablando con mi capitán. Ahora bien, estas palabras siempre, pero siempre deben escribirse con comas en estos casos. Ya sea que estén en posición inicial, medial o final. Deben escribirse entre comas. Ahora bien, el segundo error se relaciona más con la confusión que ocurre al escribir haya con doble L y haya con Y. La diferencia es muy fácil. Haya con doble L se escribe cuando se puede cambiar por encuentra. Si decimos, por ejemplo, dudo que él haya probado, no podemos decir dudo que él encuentra aprobado, pero sí podemos decir encuentra el perro de mi mamá o él siempre encuentra una solución. Por eso es que en estos casos, como ven aquí, en halla el perro de mi mamá y él siempre halla una solución, en estos casos debe ser halla con doble L, porque se puede cambiar por encuentra. ¿Ok? Ahora bien, si no es halla de encontrar, sino más bien un halla del verbo haber, entonces ya no es haya con doble L, sino haya con Y, como en estos casos. No creo que se haya ido solo, espero que haya comida y dudo que él haya probado. En estos tres casos es haya con Y, porque se corresponde con el verbo haber. El tercer error tiene que ver con la escritura de los prefijos. Recordemos que en gramática los prefijos tienen una definición un poquito abstracta, por decirlo así. La academia lo define como afijos que se escriben antes de una base léxica a la que le aportan cierto significado. Pero como esta es una clase práctica, yo les voy a decir simplemente que un prefijo es una piececita, ¿verdad? Que aparece al principio y que se escribe pegado a una palabra, como en este caso, para aportarle cierto significado, para aportarle un significado diferente. ¿Ok? Eso es lo que les voy a decir.
Es una piececita que se escribe al principio de una palabra para aportarle un nuevo significado. Por ejemplo, si yo digo exnovios, la piececita es el ex, ¿verdad? Que aparece al comienzo y que se escribe al principio, ¿verdad? Pero modifica qué palabra a novios. Esta es la base, novios. Entonces, exnovios es diferente a novios. Por eso es que esta piececita le agrega un nuevo significado. Ahora bien, las piececitas, o sea, los prefijos, deben escribirse pegados a la palabra que modifican, porque es una sola palabra. ¿Ok? Cuando el prefijo modifica a una sola palabra, por lo general se escribe pegado todo. Por eso es que exnovios, súper bien, antirrevolucionario, vicepresidente e irreal deben escribirse unidos, porque las piececitas ex, super, anti, vice y modifican a una sola palabra. Novios, bien, revolucionario, presidente e irreal. Por eso es que es incorrecto poner tanto guión como espacio. En estos casos debe escribirse todo junto, porque la piececita, o sea, el prefijo, modifica a una sola palabra. El cuarto error se relaciona con el uso de I, a, y, h, a, y, a, i. A, h, i tildada. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, amigos, es que hay a, y, como en este caso, se escribe así cuando manifiesta un estado de ánimo como pena o dolor. Este tipo de palabras se denomina interjección, pero para no entrar mucho en gramática, solamente pueden saber que esta palabrita expresa la emoción de pena o dolor. Si expresa esa emoción, entonces se escribe ay sin H y con una comita. En este caso, ay, me has hecho daño, expresa una emoción. Entonces se escribe así, ay y se escribe seguida de coma. Ahora bien, si ya no expresa una emoción, sino que es una forma presente del verbo haber, como dice aquí, entonces es H-A-Y, como en este caso. Hay mucha gente, hay 4 balones de fútbol. En estos casos es H-A-Y, así como lo ven aquí, porque se corresponde con una forma presente del verbo haber. Por último, si yo digo, yo me quedo aquí y tú ahí, o el que está ahí no es Juan. En esos casos ya no es un I para expresar emoción y tampoco es un I para expresar el verbo haber en su forma presente. Es AI y expresa o indica un lugar. ¿Ok? Es como si estuviéramos apuntando con el dedo ahí, ahí. No sé si me explico. Pero en estos casos, AI se escribe así. A-H y tildada. ¿Ok? Es muy importante que entiendan esta diferencia. Por último, les voy a hablar del uso del punto y coma para separar los miembros de una numeración compleja. Es decir, esa numeración que en su interior contiene comas. Por ejemplo, si yo digo fueron a la cena Mario, el papá, Migdalia la mamá, Jesús el hermano, Andrea la prima y Sara la novia, es confuso que escribamos solamente comas. Por eso es que utilizamos el punto y coma para que se sepa la diferenciación entre cada persona. ¿Cómo así? Bueno, si yo digo, por ejemplo, fueron a la cena Mario, coma, esas comas que están viendo aquí expresan una aclaración, ¿ok? Por eso es que se escriben comas. Fueron a la cena Mario, el papá, ponemos punto y coma para indicar que ya es algo de Mario. Migdalia, la mamá, ponemos punto y coma para indicar que ya es algo de Migdalia. Jesús, el hermano, ponemos punto y coma para indicar que ya es algo de Jesús. Andrea, la prima, ponemos otro punto y coma para indicar que ya es algo de Andrea. Y Sara, la novia. Todos estaban contentos. El punto y coma, por tanto, sirve para que se entienda mejor el texto, para que el que lee entienda mejor la diferencia entre cada persona.
Bueno, hasta aquí llegó la clase de hoy. Espero que hayan escuchado todo esto y los invito a que asistan a la clase del miércoles 4 de diciembre. Va a ser una clase súper interesante en la que voy a hablar del punto y coma. No de este uso ya, porque este uso es muy simple de entender y ya ustedes lo ven aquí. Les voy a explicar un uso del punto y coma que es súper complejo y que sí necesita un poquito más de atención. Pero no se preocupen porque estoy segurísimo de que en la clase del miércoles van a dominar más la escritura y van a tener mayor seguridad al escribir. Así que ya saben, los espero en la clase. Un saludo.